a nuestros requerimientos. Queríamos conversar con él porque tenemos que ampliar el abanico de diálogo en nuestro país. Estoy con el doctor Santiago Fujimori. Mucho gusto de que usted esté aquí en Willax Televisión. Muy buenos días, señor Carpio. Mucho gusto, encantado de conocer. Y la primera pregunta que quisiera hacerle es, ¿cómo ve la situación del país usted hoy día, después de su experiencia? ¿Cómo ven los temas centrales? En realidad el país está atravesando tal vez por el umbral de una probable crisis, ¿no? Crisis debido a dos factores fundamentales. Pienso que es la falta de medidas de reformas y, en segundo lugar, los conflictos sociales. Primero vamos a tratar el tema de las reformas. ¿Cuáles son las reformas que usted? Hay demasiadas trabas burocráticas, ¿no? Lamentablemente no se ha proseguido con el proceso de simplificación administrativa, ¿no? Se sigue administrando crisis en lugar de tratar de que el CEPLAN pueda hacer un plan de mediano y largo plazo. Es decir, tenemos que saber hacia dónde vamos, qué es lo que esperamos de acá a 20 años, el Perú insertado en el mundo y en qué nicho. Es decir, de acá a 20 años el Perú debiera de ser competitivo, absolutamente competitivo, ser el primero en algún producto determinado, tal como lo han hecho los países los tigres del Asia. Y el otro tema es la cuestión de los conflictos sociales, que desde mi punto de vista creo que están generados por dos cuestiones fundamentales. Primero, las expectativas que el mismo nacionalismo generó respecto a la consulta previa, y en segundo lugar, la actividad del narcotráfico. Creo que esos son los dos temas fundamentales que habría que tratar de abordar. Veamos la primera parte para entrar al segundo. Bueno, ¿qué reformas son las que usted considera que faltan? Porque el gobierno del presidente Fujimori no terminó las reformas, se quedó en un momento determinado, usted estuvo allí, salió, pero no se terminaron las reformas. ¿Cuáles son las reformas necesarias, indispensables en este momento? Así es. En el año 96, lamentablemente, pues las reformas se paralizaron totalmente. Y dentro del paquete de reformas de segunda generación estaban, por ejemplo, voy a tratar de ir a lo que es sí, fundamental, lo que nosotros consideramos la base y que de alguna manera nosotros lo hemos avanzado en el Congreso, es la cuestión de la simplificación legislativa, ¿no? Hay que tener un ordenamiento legislativo moderno para un Estado moderno, si es que queremos ser modernos. Ese en primer lugar. En segundo lugar, hay que tratar de establecer los lineamientos básicos del plan estratégico de mediano y largo plazo que ya le mencioné. En tercer lugar, hay que tratar de mejorar toda la situación de lo que es seguridad ciudadana y para esto la reforma de la policía y la reforma de las Fuerzas Armadas es absolutamente fundamental. El tema de, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, yo creo que la profesionalización es un tema que tiene que tratarse en forma urgente. Hoy día ya no estamos con los armamentos de la época de 1879. Estamos en plena era de la guerra electrónica. Entonces, la profesionalización es absolutamente necesario, debido a que se necesitan dentro de las Fuerzas Armadas especialistas electrónicos, en fin, que sepan manejar este armamento moderno. La cuestión de la policía. La policía, lamentablemente, pues tiene una diversidad de actividades y descuidan el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Aquí también hay que hacer una reforma profunda, tal vez
entra acá el tema de corto y mediano plazo en la cuestión de seguridad. En el corto plazo hay que fortalecer la inteligencia. La inteligencia policial es absolutamente necesaria para poder combatir la delincuencia en una primera instancia. En segundo lugar, hay que tener ya esto a mediano plazo, hay que preparar especialistas. La Policía Nacional carece de suficientes elementos especializados en investigación criminal. Esto lamentablemente pues con la fusión que hubo en la década del 80 de la Guardia Civil, la Policía Investigación, la especialización prácticamente ha desaparecido. Este es un tema crucial y que en la actualidad incide fundamentalmente en que el nuevo Código Procesal Penal no funcione a cabalidad. Creo que esas son y efectivamente la cuestión de la simplificación administrativa, ¿no? Hoy día, por ejemplo, nosotros establecimos en la década de los 90 esta institución que se llama los TUPAS, es decir, tener la claridad necesaria de qué trámites se hacen en cada ministerio y cuánto cobran. Pues resulta que los TUPAS hoy día se han incrementado en un volumen realmente diversificado además. Pero ¿cuál es la razón por la que se han incrementado estos trámites burocráticos? En la generalidad de los casos que hemos estudiado, fundamentalmente se debe a que los ministerios piden un monto X de presupuesto y le dan el 30 o el 40%. Entonces, para llenar ese vacío, pues crean trámites para poder cobrar al ciudadano y entonces de alguna manera cubrir ese presupuesto, ¿no? Ahora, eso ocurre en los gobiernos regionales y en los gobiernos municipales, provinciales y distritales, ¿no? En la administración pública en general, ¿no? Entonces, ahí tenemos todo un tema. El otro tema que es fundamental y que incide en la cuestión económica es la burocratización que ha habido en proinversión. La mayoría de los empresarios se quejan de los trámites tan lentos que hay en proinversión. Y esto incide fundamentalmente en que el flujo de inversiones en el país pues no avance como debiera de avanzar en una época en que la crisis internacional se va agudizando en Europa y en el Asia, ¿no? Tenemos un proinversión que no está haciendo lo que debería hacer, o lo está haciendo lentamente, o no hay un liderazgo ahí, ¿no? Porque el presupuesto del Estado peruano, por más que estemos con un PBI de 200.000 millones de dólares y un presupuesto de más de 90.000 millones de soles, el presupuesto de la República no alcanza para cubrir la infraestructura. La crisis de infraestructura es de 80.000 millones de dólares. ¿Qué recomendaría usted en esos términos? ¿Qué cosa hay que hacer en proinversión? ¿Cambiar la cabeza? ¿Contratar nuevos técnicos? ¿Mejorar el reglamento? ¿Tener un nuevo espíritu? ¿Agilizar las concesiones? ¿Agilizar las asociaciones público-privadas? ¿Por dónde ve el camino? Bueno, proinversión en primer lugar tiene que ser un ente absolutamente técnico, ¿no? Tienen que haber técnicos capaces. En segundo lugar, tiene que haber decisión política de que las inversiones tienen que fluir en forma constante y rápida. Son dos elementos fundamentales. Si tenemos esto como base, entonces veremos abajo que hay que modificar el reglamento. Hay una serie de trabas que demoran. Requisitos que realmente son innecesarios, ¿no? Y que simplemente traban todo el asunto. Y esto paralelo, no solamente es proinversión, sino viene paralelo los requisitos que imponen los gobiernos locales. Entonces, el inversionista se ve atado, ¿no? Por aquí y por allá. Y lógicamente las inversiones, el flujo de inversiones, pues viene a cuentagotas, ¿no? Tendríamos que hacer también una reforma, por lo tanto, de los gobiernos regionales y locales. Y por supuesto que sí.
que se ha quedado en una etapa... Claro, ahí entramos ya años, ¿no? en otro problema, el problema de la regionalización y el problema de la ley orgánica de municipalidades, que es uno de los temas, gracias por hacerme recordar, es uno de los temas que se nos quedó en el tintero. Nosotros teníamos en cartera hacer una reforma de la ley orgánica de municipalidades. ¿Por qué? Porque hoy día la ley orgánica de municipalidades es un cajón desastre. A las municipalidades se le da una serie de competencias sin tener en cuenta que hay municipios distritales que ni siquiera pueden tener un libro de contabilidad. No hay contadores. Entonces, me contaba, por ejemplo, un alcalde que había salido elegido en Paucartambo, que cuando fue a revisar las cuentas de la municipalidad, pues el exalcalde, que era un bodeguero, tenía los libros de contabilidad en su bodega, ¿no? Y esa es la realidad del Perú profundo. Entonces, no podemos tener hacer una generalización de cuestiones administrativas. Entonces, aquí tenemos otro paquete de reformas que hay que realizar. Ahora, usted habló, una vez que examinamos este tema de las reformas que faltan hacer, que faltan realizar, las reformas de segunda generación, hay un tema que usted planteó que es el tema de la seguridad ciudadana y del narcotráfico. Usted señaló que hay un problema grave con el narcotráfico. Y que no se está haciendo nada, lamentablemente. ¿Ah, sí? ¿Usted piensa que no se está haciendo nada? Sí, porque la erradicación de los cultivos de coca no conducen a nada. Se puede erradicar cultivos, pero tiene que estar complementado. Porque ese campesino tiene que vivir de algo. Ese campesino necesita cultivar hacer un sembrío alternativo. Pero ese sembrío alternativo tiene que tener un mercado. Tiene que tener un canal de distribución, tiene que tener las facilidades de comunicación. Ahora, se está haciendo, pero en todo caso habría que hacerlo con mayor énfasis, con mayor presupuesto, con mayor acción, ¿no? Con mayor decisión. De tal manera que no se está haciendo nada, porque tenemos un indicador bien claro. En la década del 80, el Perú era productor de pasta básica. Recién a partir del año 2000 comienza el Perú a producir el clorhidrato de cocaína. Y hoy día sabe cuál es la cantidad de clorhidrato de cocaína que se produce en el Perú. 300 toneladas, es decir, somos el segundo productor después de Colombia, que tiene 320. Ahora, en la estadística anterior ya lo habíamos superado a Colombia. En la última estadística estábamos primero con 300. Colombia ya nos ha vuelto... Así es. Y tenemos el triple, pero estamos en una situación terrible, ¿no? Por supuesto, porque esto viene acompañado de delincuencia, de corrupción. El sicariato, por ejemplo. Cuando estuvimos nosotros en el Senado mexicano hace 3 años atrás, me contaba un senador mexicano que en la zona de la frontera con Estados Unidos, allá por Tijuana, habían 10 muertes diarias por ajuste de cuentas. Los sicarios tenían una actividad tremenda. ¿A eso vamos a llegar acá en el Perú? Entonces ya tenemos las primeras clarinadas de alarma con los sicarios en Casma, por ejemplo, ¿no? Que han matado al alcalde, al fiscal, en fin. Son sicarios. Con impunidad, ¿no? Porque hasta ahora no hay culpables, pero por supuesto, hay una serie de asesinatos que se han cometido en la zona del norte del país que tienen absoluta impunidad. Así es, ¿no? Por ejemplo, Trujillo, ¿no? En fin, tenemos ahí todo un tema que incide no solamente en la cuestión de la seguridad ciudadana, sino en las inversiones. ¿Por qué en las inversiones? Y aquí entramos ya al tema de los conflictos sociales, ¿no? Al narcotráfico, ¿qué le conviene? ¿Que haya desarrollo económico en todas las zonas? No le conviene eso. Al narcotráfico le conviene que haya pobreza para poder aprovechar la mano de obra del campesino y que le produzca la hoja de coca, y también que se meta en el trabajo de las pozas de maceración.
y que haya pues un comercio ilegal de insumos químicos, ¿no es cierto? Si hay desarrollo económico, todo esto va a tener un margen menor. Entonces, ¿qué le conviene? Boicotear las inversiones y incentivando los pseudos conflictos sociales. Y los frentes de defensa. Los frentes de defensa, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto ya lo hemos visto en el norte del país. Lamentablemente, parece que Cañariaco parece que se ha paralizado totalmente. En fin, esa es más o menos la realidad que tenemos. Ahora, ¿cuál es su percepción? Usted tenía un punto de vista sobre el tema de los conflictos mineros. ¿Cuál es su visión de este tema? ¿Y cuál es la alternativa que usted plantea? Porque el doctor Vladimiro Warok ha expresado en una entrevista en este canal de que las cosas están mejorando, que se están apaciguando los conflictos, que se están manejando. ¿Cuál es su percepción del origen? ¿Cómo enfrentarlo? Sí, bueno, como vuelvo a repetir, uno de los orígenes, una de las raíces está en la actividad del narcotráfico, y en segundo lugar, las falsas expectativas que se tejieron respecto a la ley de consulta previa. Cuando estuvimos en el Congreso, nosotros discutíamos en la Comisión de Constitución el proyecto de ley de la ley de consulta previa. Y eran los nacionalistas los que propugnaban que la consulta previa tenía que ser general y de carácter obligatorio. Contrariamente a lo que dice la resolución 169 de la OIT, porque la resolución 169 dice claramente que la consulta previa tiene que ser realizada para los pueblos originarios que han mantenido sus tradiciones y sus culturas. Si hacemos un repaso, un ligero repaso, podemos decir que ni en la costa ni en la sierra hay un pueblo originario con estas características. Probablemente lo encontremos en la selva. Son pueblos mestizos, fundamentalmente. Así es. El mestizaje en estas zonas ha sido demasiado profunda. Entonces, tenemos que hacer un catastro de cuántos pueblos originarios tenemos que sí tienen derecho a la consulta previa de acuerdo a la resolución 169 y no tienen carácter vinculante. Pero, lamentablemente, pues, los mismos nacionalistas son los que sembraron esta idea de que la consulta previa tiene que ser general. Y hoy día, cuando son gobierno, se encuentran con que esa posición pues hace que la cuestión sea absolutamente negativa para un gobierno, para una administración. Y entonces están tratando de dar vueltas y vueltas y hoy día salen a decir que habrá pues el derecho de petición, habrá pues en el camino se determinará cuáles son los pueblos originarios, cuando lo que se trata acá es de aplicar lo que se dispone la resolución 169 de la OIT, simplemente. Es decir, ahora, a eso se suma que hay pequeños grupos muy activos, antimineros, que utilizan ese espacio de la ley de consulta previa, no para el diálogo, sino para la confrontación. Es decir, para generar casos como Conga, que es este proyecto no va, es decir, no es una política de diálogo razonable, sino es una política del no, de la irracionalidad. Así es. Y entonces podemos pensar, ya yendo más allá y un poco especulativamente tal vez, ¿qué hay detrás de todo esto? De repente hay grandes intereses económicos por ejemplo, de países productores de minerales o de especuladores de las bolsas internacionales. Es decir, si hay un stock de cobre, por ejemplo, ¿no? el precio en los mercados de bolsas de valores tendrá pues un margen de, por decir, hoy día está en 3.20 y tantos, ¿no?
la libra. Pero si hay una mayor producción de cobre en el mundo, entonces este precio probablemente vaya a la baja, si es que la demanda no crece. Entonces, puede haber todo un esquema especulativo de carácter internacional. Y también potencias que se alían a grupos políticos para sacar a determinadas empresas del mercado e introducir, por supuesto, estas. Y esos partidos se prestan al juego de determinadas potencias. Porque las ONGs antimineras tienen ingentes recursos. ¿De dónde salen estos recursos? ¿Quién les proporciona estos recursos? Entonces, vaya uno a pensar, vaya uno a especular, pues que puede salir, uno, del narcotráfico, segundo, de los grandes intereses económicos que hay en el mundo, ¿no? Yo estuve investigando el tema y encontré que, por ejemplo, que existe el Día Internacional contra la Minería Canadiense. No dicen el Día Internacional contra la Minería China ni contra la minería australiana, no. Día Internacional contra la Minería Canadiense, y se movilizan en toda América Latina todos los grupos antimineros y también organizaciones proindígenas o falsamente indígenas que tienen financiamiento. Ese día en toda América Latina. O sea, a mí me da la sensación de que hay alguien o una potencia económica o grandes empresas que quieren sacar a unos para introducirse ellos en esos espacios. Eso es un tema que invita a la investigación, ¿no? ¿De dónde salen todos estos intereses? Investigación que evidentemente es compleja, pero que yo creo que sería muy interesante desentrañar este enredo, ¿no? Ahora, veamos algunos temas de la política contingente. Nos hemos movido en el tema general, en el tema global. Usted ha visto al expresidente Alberto Fujimori. ¿Cómo lo ha visto usted? Lamentablemente no muy bien de salud. ¿Cuándo lo vio la última vez? Hace una semana y media más o menos. El problema que tiene es la profunda depresión. Y esta depresión le genera problemas de tipo orgánico. Hay un aislamiento de él porque él está solo, tiene 3 días de visita y 4 días a la semana, según propias palabras de él que me ha dicho, está en un silencio absoluto. El silencio absoluto, desde mi punto de vista, y yo que lo conozco, le agrava la depresión. Al agravarse la depresión, va a generar estos cuadros de problemas orgánicos, como por ejemplo me decía el doctor Sánchez, que fue el que le operó el problema de la lengua, que ese tipo de enfermedad normalmente hay una recurrencia con una frecuencia de 7 años. Pero en el caso de su hermano, me decía, la frecuencia se estaba produciendo más o menos cada año y medio, 2 años. Eso, evidentemente, aunque científicamente no está probado, pero para mí es clarísimo que es un problema de la depresión, ¿no? Es un caso específico de cómo se manifiesta la depresión. Baja las defensas inmunológicas del organismo, ¿no? ¿Y él estaba escribiendo o está dibujando? Sí, bueno, en estos momentos prácticamente ha abandonado a la actividad de pintura que estaba realizando. Ha abandonado totalmente la cuestión del cultivo de rosas que tenía ahí. Y la baja de peso que se ha producido en los últimos 2 años es bastante alarmante. Y su desánimo, ¿no? Eso es tal vez el peor indicio o el peor síntoma que pueda manifestar una persona, ¿no? Ahora, y yo siento que hay mucho dolor en sus palabras al expresar esto, ¿no? Me imagino que usted, que ha compartido años con él, pese a que tuvieron algunas discrepancias en el orden, son hermanos, son familia,
una situación difícil de manejar, ¿no? Sí, por supuesto. Pero como yo siempre he dicho, este no es un tema ni político ni judicial. Este es un tema de la vida y la salud de un ciudadano que tiene el mérito de haber sacado o haber liderado todo el proceso de haber sacado al Perú de la quiebra. Ese es el tema. Y mirar hacia el futuro. Y mirar hacia el futuro, exactamente. Mirar hacia el futuro, porque si miramos al futuro en un ambiente de desunión, en un ambiente de confrontación, de conflictos partidarios, pues no vamos a ir muy lejos. Hoy día necesitamos cierta unión. Para poder hacer lo que yo decía, un planeamiento estratégico de mediano y largo plazo, una de las condiciones básicas es que haya unión, que haya acuerdo, que haya institucionalidad en esos temas. Pero si no somos capaces de lograr esta unidad y olvidarnos un poco del pasado, pues no vamos a llegar a ser un país moderno, ¿no? Ahora, el presidente Ollanta ha hecho el día de ayer un llamado a la unión. O sea, él parece que es consciente de que la crisis económica nos afecta, de que la economía se está desacelerando, de que el gran ciclo de precios altos de los minerales está terminando y que se requiere un gran esfuerzo para salir adelante, pero este esfuerzo requiere la unidad. El fujimorismo representa, en términos electorales, el 25% del país. No se puede dejar de lado ese 25%. ¿Cómo se ubica usted en esto? O sea, ¿cómo hacer frente a este tema del llamado del presidente? Vamos a unirnos, de repente por una fecha simbólica, el 2021. El ministro Castilla ha dicho que si seguimos creciendo, ¿no es cierto?, podemos tener un PBI per cápita en el 2016 de $9.000 anuales y podemos, si seguimos creciendo un 6 o 7%, reducir la pobreza hacia el 2021 hasta un 10%. ¿Cómo hacer frente a esos retos? ¿Cómo entienden ustedes este llamado a la unidad? Bueno, yo creo que haciendo una oposición absolutamente constructiva y responsable, que ya ha dado muestras de gran responsabilidad. En el gobierno anterior del señor Alan García, la prensa decía que había una alianza afro-fujimorista. Y yo siempre decía que eso no era cierto, que lo que nosotros defendíamos y defendemos es todo el esquema del libre mercado que nosotros logramos establecer en la década del 90. Mientras se mantenga y se realice todas las acciones tendientes a fortalecer el libre mercado, pues yo creo que el fujimorismo estará ahí en primera fila defendiendo este tema. Creo que esa es la mejor forma de buscar la unión en el tema fundamental de buscar, de hacer políticas de Estado en que todos estemos de acuerdo. Es decir, plantear una unidad alrededor de objetivos, pero de por supuesto, políticas de Estado, o sea, mirar no en la política contingente cotidiana, sino en los grandes temas nacionales. Así es, y por eso decía que el CEPLAN, el plan estratégico, el planeamiento estratégico, juega un rol fundamental en todo esto. Y el indulto, en este tema de unidad nacional, ¿cómo lo ve usted? Yo creo que ayudaría mucho en fortalecer esta tendencia a buscar la unidad. Yo creo que lo que ocurrió en la década del 80, del 90, son producto de una guerra, de una acción violenta y que lamentablemente pues genera víctimas inocentes. Y creo que esto ya hay que superarlo, hay que olvidarlo
y buscar el desarrollo del país, buscar que el Perú realmente sea un país absolutamente moderno, que pueda estar acompañado o acompañar a este incesante fenómeno que es el desarrollo de la ciencia y tecnología. La tecnología hoy día desarrolla diariamente. Es una revolución permanente, es la única revolución existente, en mi opinión. Es la única revolución si nosotros verdadera. No estamos a tono con esta evolución, con esta revolución, pues siempre vamos a estar a la saga de los países en el mundo, ¿no? Ahora, mirar hacia el futuro es bueno, pero también hay una cita del Eclesiastés que yo siempre recuerdo, dice: al que recuerde el pasado, que le saquen un ojo, pero al que lo olvide, que le saquen los dos. Así es. ¿Cómo hacemos para mirar el pasado? Ustedes, hermano del presidente, han hecho una evaluación, una autocrítica de todo esto. Pero por supuesto, pero hay otro dicho, que la historia es la maestra de la vida. Así es. Hay que aprender de la historia, hay que aprender de los hechos pasados y tratar de que no ocurran otra vez, ¿no? Porque el ser humano puede cometer errores y eso es absolutamente aceptable, pero si lo comete 2 veces, ya la cosa no es, dicen que es de estúpidos, ¿no? Hay que aprender de la historia, ¿no? Hay que aprender de la historia y mirar hacia el futuro. Ahora, mirando hacia el futuro, ¿qué ocurriría si no se da el indulto? Yo creo que lo peor que puede suceder es que se agrave la salud de Alberto Fujimori y se acorte su vida, ¿no? Y esto sería absolutamente lamentable. Yo creo que sería un golpe muy fuerte para este 25% que usted ha hecho mención. Creo que ustedes además son conscientes, ¿no? Que es un... Sí. O sea, yo soy de... Yo he sido muy crítico del gobierno del presidente Fujimori de toda esa época, por los errores, por las cosas que pasaron. Pero yo personalmente creo que los peruanos tenemos que actuar sin rencor. Pero por supuesto. ¿No? Jesús dijo una frase que a mí me la recuerdo siempre, dijo: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Es decir, hay que castigar, hay que sancionar, pero también hay que saber perdonar, hay que saber mirar hacia el futuro. O sea, la justicia no es venganza. Así es. Por lo menos así la veo yo. Pese a que yo le cuento, yo tuve mi teléfono intervenido en una época, fui asesor de Alberto Andrade y nos hicieron la vida imposible en el gobierno municipal, etcétera. Pero yo miro hacia el futuro y creo que hay una buena parte de peruanos que miramos hacia el futuro y creo que esa es la mirada. No sé si esa es también la opción que ustedes tienen, esa visión de que los problemas del Perú debemos enfocarlos hacia adelante. Pero por supuesto, esa tiene que ser la visión. Usted ha dicho que ha sido uno de los críticos. Yo también he sido crítico y yo lo he demostrado, ¿no? Retirándome del gobierno. Yo he sido tal vez uno de los primeros críticos, ¿no? De adentro, sin hacer mayor publicidad porque era dañino, ¿no? Pero que se cometieron errores, se cometieron muchísimos errores, ¿no? Producto tal vez de influencias nefastas de otras personas, pero ya pues eso pasó. Así es. Tenemos que mirar al futuro. Si usted ha sido asesor de Alberto Andrade en su momento, una de las recomendaciones que yo le di a Alberto Fujimori en su momento fue: no compitamos en esas elecciones municipales y más bien apoyemos a Alberto Andrade. Esa fue tal vez uno de los puntos de grandes discrepancias que tuvimos dentro del gobierno, ¿no? Muy bien. Hay una última pregunta. ¿Cómo vemos al Perú? ¿El presidente Fujimori, si fuera indultado, volvería a la política? Yo creo que no. Yo creo que ya tiene demasiadas limitaciones orgánicas y creo que no le permitiría, tendría una limitación muy, muy grande para volver a la actividad política.
y creo que su intención no es esa. Yo creo que su intención es tratar de hacer en forma mucho más detallada sus memorias. Por lo tanto, usted no le recomendaría que vuelva a la política, no. O sea, lo persuadiría de que no vuelva sí, a la actividad. Sí, porque primero está su salud y su vida. Y yo creo que eso es lo primero que hay que cuidar, ¿no? Yo le agradezco muchísimo, de nada, señor doctor Santiago Fujimori, su presencia. Entonces, si usted quiera decir algo en torno a estas reflexiones que hemos tenido juntos. No, simplemente agradecerle por la invitación y tratar de corregir algunas cosas que el gobierno no está haciendo o está cometiendo algunos errores. Creo que el ministro Castilla es consciente de que hay que hacer una serie de reformas. Hay que hacer las reformas, aunque estamos un poquito retrasados, porque normalmente las reformas hay que tratar de hacerlas en el primer año de gobierno, pero todavía estamos a tiempo. Estamos a tiempo para que podamos superar este pequeño trauma que tenemos hoy día con la bajada del crecimiento del PBI. Y como siempre creo que es lo más importante, y siempre digo, el planeamiento estratégico de mediano y largo plazo es absolutamente fundamental y no lo tenemos. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Santiago Fujimori. Gracias. Esperamos poder continuar esta conversación, esta reflexión sobre el país, porque es importante que todos reflexionemos mirando hacia el futuro y cerrando las heridas del pasado. Estuvimos con el ingeniero Santiago Fujimori, nos vamos a una pausa y volvemos. Muchísimas gracias.